Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar un tema más de física en el cual vamos a ver lo que es el electromagnetismo. Es un tema muy amplio dentro de la rama de la física y como siempre les he dicho, existen muchas especializaciones dentro de las universidades sobre este tema y hay algunas aplicaciones interesantes. Entonces vamos a ver en qué consiste el electromagnetismo. Vamos a ver una breve historia sobre el electromagnetismo. Lo que vemos aquí en el dibujo es algo parecido a lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Como lo que son las cargas y y con la ley de Coulomb es algo parecido, ¿verdad? A lo que se va a aplicar. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Entonces, vamos a ver la breve historia. O sea, en el año 600 antes de Cristo, Tales de Mileto se dio cuenta que al frotar ámbar, recordemos que en aquel tiempo no había tanta influencia humana, ¿verdad? Como ahora en las grandes ciudades, era fácil encontrar en él, sobre todo en Grecia, el ámbar. Se dio cuenta que al frotarlo sobre plumas se empezaban a atraer. A este fenómeno le llamó magnético. Pero también dentro de ese tiempo descubrieron un mineral como el que podemos ver aquí, ¿sí? El mineral conocido como magnetita, que es el elemento principal con el que está hecho los imanes. Y enseguida vamos a hablar de los imanes. Entonces, este es algo de lo que descubre Tales de Mileto en aquellos tiempos. Tales de Mileto es el creador, perdón, sí, es el creador, el autor principal del famoso teorema de Tales. Pues en aquel tiempo todos hacían de todo, entonces no era muy común que pasara esto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Sí, hasta el año 1820, si nosotros vemos un poquito de historia, pues vemos que no hay muchos descubrimientos, no hay muchas cosas, y Newton ya había muerto para este tiempo, pero todavía quedaba por descubrir mucho. Y antes de Newton pues se dieron cosas como la Santa Inquisición y muchas guerras y pues nadie podía descubrir nada. Pero fue hasta el año 1820 el danés Christian Ørsted, una de las marcas principales de electrodomésticos de Ørsted, ¿verdad? Creó la famosa ley, no hizo una ley, hizo un experimento en el cual él se dio cuenta, ya existía aparte de la electricidad, y se dio cuenta de lo siguiente, que al pasar una corriente eléctrica por este conductor eléctrico, ¿sí? Se dio cuenta de que la brújula estaba moviéndose. Entonces él llegó a la conclusión de que había aquí algo, había un campo magnético cuando circulaba corriente eléctrica, ¿sí? Entonces la aguja comenzaba a moverse. Ese fue el principio de muchas cosas, ¿verdad? En el año 1826, si se dan cuenta, es algo casi eh, cerca. El francés, no le puse de dónde era, Marie André Marie Ampère, ¿sí? Tiene un nombre muy largo, pero así se llamaba, o André Marie Ampère. Este, ¿De dónde viene la palabra ampere? Pues de él fue el que creó esta unidad, ampere, que hasta la vez se utiliza el día de hoy, ¿sí? Y él se dio cuenta que hay un campo magnético a través de una corriente eléctrica cuando existe un selenoide. ¿Qué es un selenoide? Este arreglo, como si enrolláramos alambre de cobre, ¿sí? Existe un campo magnético dentro de este arreglo de conductor eléctrico. Entonces, basándose en lo que hizo Oster, bueno, algo parecido, no estoy muy seguro si se hayan conocido, puesto que Oster era de Dinamarca y André era de Francia, pues sí quedaban algo retirados y sobre todo en aquel tiempo pues eran distancias muy largas.
Pero casi al mismo tiempo, casi descubrieron lo mismo, solo que André supo que había algo dentro de los cables, que, que en este caso era la corriente eléctrica y que se mide en amperes. Si este acento no está mal es porque es francés. Entonces, él se da cuenta de que existe un campo magnético a través de una corriente eléctrica, pero él amplía el experimento de Oersted, ¿sí? Lo amplía a través de un solenoide o esta bobina, ¿sí? A través de un cable largo. Esto que ven aquí es el campo magnético que existe, ¿sí? Entonces existe un campo magnético a través de un conductor de electricidad, y dijo, entonces aquí existe algo que está fluyendo como una corriente de agua, y de ahí viene el nombre de corriente, ¿sí? Que ahí él descubre la corriente eléctrica, pero se da cuenta de que existe un campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético es muy parecido como cuando acercamos el globo a los papelitos y que se siente, o como cuando pasas cerca de alguien y se te enchinan los pelitos, como dicen por ahí, se te enchina el cuerpo. Eso es algo parecido, ¿sí? Es parecido, producido por un campo eléctrico. Luego, en el año 1831, el inglés, de English, ¿verdad? Michael Faraday. Si se dan cuenta, todos andaban con la necesidad de estudiar la electricidad, puesto que ya se habían dado cuenta que tenía muchas ventajas. Entonces, el experimento de Faraday, ¿en qué consiste? Él dice, bueno, Oster ya descubrió que hay algo, hay algo y pasa algo con la aguja. Ampère se dio cuenta que hay un campo magnético, y Faraday dice, bueno, si hay un campo magnético, quiere decir que si hay electricidad, como dice Ampère, quiere decir que si yo acerco un imán a un campo magnético, que si yo acerco un imán y puedo atrapar este campo magnético, lo puedo transformar en energía eléctrica. Algo muy parecido es cuando se pasa, cuando se tiene este es un imán, esto es una batería. Entonces, cuando se conecta, cuando se une a este interruptor, comienza a haber corriente eléctrica. Este experimento de Faraday, quiero que tomen nota aquí, es en el año 1831, ¿sí? Y se da cuenta de que el campo magnético se puede transformar en energía eléctrica. Eso es algo muy importante, ¿sí? Porque les voy a decir poquito más adelante que la ciencia y los científicos y Elon Musk no han descubierto el hilo negro. Pero bueno, vamos a continuar. Michael Faraday descubre que los campos magnéticos pueden tener corriente eléctrica. Y más de Faraday. Faraday, yo pienso, cuando vi esta fotografía, yo digo, pues es que en realidad nadie se imaginó lo que pudo haber existido en el futuro. Y muchos de los inventos que hoy tenemos se los debemos a personas como ellos, que en aquel tiempo nunca se imaginaron los grandes avances que tenemos. Y ellos fundamentaron las bases, a pesar de todos estos instrumentos rudimentarios. ¿Y qué es lo que hizo Faraday? Hizo algo llamado la jaula de Faraday. Y aquí no estamos viendo a Goku o una persona transformándose en Super Saiyajin, fase 4. No, ¿qué es lo que es este aparato? Este aparato es una... aquí se produce una gran corriente eléctrica que viaja a través del aire. Al lado izquierdo está una escalera metálica. Si ustedes llegaran a tocar esta escalera metálica, se van a electrocutar. ¿Por qué? Porque está fluyendo libremente la energía eléctrica. Este experimento, conocido como la jaula de Faraday, es un procedimiento muy largo de explicarles, ¿verdad? Tardaría una hora aquí en explicárselo, pero básicamente les voy a decir en qué consiste. Entonces, esta corriente eléctrica que fluye a través de esta persona, como se ve aquí, que está encerrado en una especie de jaula de alambre. Esta jaula de alambre está conectada al suelo, el cual, cuando recibe la corriente eléctrica, en lugar de que pase hacia la persona, porque como ven aquí no hay nada, pasa a través del aire. Igual aquí, en lugar de que pase hacia la persona, pasa a través de la jaula, y por lo tanto la energía eléctrica se desvía. Entonces la persona que permanece aquí permanece intacta. ¿Dónde se aplica esta famosa jaula de Faraday? Yo creo que todo el mundo hemos escuchado de los famosos pararrayos, sobre todo si ustedes van a una estación de gasolina de esas grandes.
van a encontrar que donde está la administración hay una pequeña torre. Y ahí en la torre no es para comunicaciones, esa torrecita tiene un pararrayos y ese pararrayos tiene una función parecida a la jaula de Faraday. Lo mismo con cualquier torre, ¿verdad? Todos los sistemas pararrayos tienen un funcionamiento muy parecido a la jaula de Faraday. Entonces, como ven, le debemos mucho a este científico Faraday, pero no acaba ahí, ¿verdad? Y bueno, hay más científicos, hay más descubridores dentro del electromagnetismo, estos son los más importantes. Solo quiero recordarles que Michael Faraday, año 1831, todos estos grandes descubrimientos fueron todavía después de Newton. Si Newton hubiera llegado hasta esta época, digo, suena imposible, estaríamos yo creo todavía 50 años más de avance tecnológico. ¿Qué son los imanes? Vamos a hablar de electromagnetismo y no sabemos ni qué es un imán. Un imán es un mineral hecho de magnetita que produce un campo magnético capaz de atraer metales. Solo estos tres metales puede atraer el imán, los cuales son el hierro o el fierro, como se le conoce, o el acero. Bueno, el acero es su mayor composición, es hierro o fierro, el cobalto y el níquel. Pienso que estos últimos dos es muy difícil de encontrarlos, ¿verdad? No son elementos tan comunes, están en laboratorios y materiales especiales, equipo médico. Es muy difícil de encontrar estos, pero yo creo que el metal como el hierro o el acero es muy común de encontrarlo. Por eso es que el imán no atrae ni el plástico ni el aluminio, ¿verdad? Porque solamente, exclusivamente el hierro, ¿sí? Disculpen, ahí va. Algunos me llegaron a preguntar, ¿qué pasa si se rompe un imán? Un imán, vamos a suponer que esta parte no existe, está compuesto de dos polos, norte y sur, como los de la Tierra. Entonces, si se rompe un imán, no es como decir, pues lo rompo a la mitad, tengo el polo norte y de este lado el polo sur. No, en cuanto lo rompes, ese trozo que rompiste tiene otra vez dos polos, norte y sur. Y si vuelves a partir tiene otra vez otro polo norte y polo sur. Como ven, esta cadena es infinita. Por más que se rompan los imanes, siempre van a tener dos polos. Dos polos, norte y sur, norte y sur. ¿Sí? Los tipos de imanes que existen, los naturales, los que están hechos de magnetita y son 100% minerales. ¿A qué me refiero con que son 100% minerales? A que estos imanes, desde luego, se encuentran en minas, se encuentran principalmente en minas. Entonces, por eso es que se llama mineral de minas, porque principalmente lo extraen de ahí, que es este que tenemos aquí. Y así como lo ven, así es totalmente de color negro. Están los imanes artificiales, los que están hechos de acero e imantados con magnetita. Estos tienen una duración aproximada de 400 años. En realidad es un dato aproximado. Unos pueden durar más, pueden durar menos, y sobre todo con la tecnología que existe hoy en día. Pero, ¿cuáles son los imanes artificiales? Pues estos que creamos, ¿sí? Como los de la televisión, perdón, como los del adorno del refrigerador, del restaurante de quién sabe qué, o del señor Frogs, ahí está. Y los electroimanes son imanes artificiales que están hechos a partir de una varilla metálica y que pasa una corriente eléctrica. En realidad esa varilla puede tener cualquier otra forma, pero principalmente se hace inducir energía eléctrica a través de un solenoide o una bobina o este arreglo de cobre, y lo que hace funciona como un imán. Es muy parecido como cuando las grúas que reciclan material, como la de Toy Story, es un electroimán, ¿sí? Que se enciende y se apaga, ¿sí? Y que desde luego estos electroimanes tienen mucha más potencia que tanto los imanes artificiales como los naturales, porque entre más corriente eléctrica, más poder de atracción tienen, ¿sí? Muy bien. La inducción electromagnética, ¿en qué consiste? Consiste en pasar un campo electromagnético, a través de una bobina o cable en espiral, conocido como solenoide, pero el nombre está un poquito difícil, en el cual a través de esto comenzará a generar electricidad. Esta inducción electromagnética, ¿qué nos da idea? A lo que hizo Faraday, ¿sí?
Esto es lo que hizo Faraday. Como ven, hay algunos celulares de los cuales se cargan, ya no tienen cables, sino que los pones sobre una base y se empiezan a cargar. Esto es el mismo principio. Es tecnología de punta de hace casi 200 años, ¿sí? O 190. En realidad eso ya se había descubierto y lo descubrió Faraday. Y así es la tecnología. Mucha tecnología son descubrimientos que llevan muchos años, ¿verdad? Y en esto consiste, pasamos un imán, sur, norte y sur, ¿sí? O polo norte y polo sur, ¿sí? Está en inglés. Entonces se hace pasar por este campo y se comienza a generar electricidad. No hay contacto entre este imán y este arreglo, ¿sí? Es lo curioso, o sea, es decir, todo pasa por este campo electromagnético que está generando electricidad y que produce una corriente eléctrica, ¿sí? Eh, Les voy a mostrar aquí algo parecido. Imagínense esta jaula de Faraday, ¿sí? Pero en tamaño de un cuarto, de una habitación. Imagínense que toda esta jaula de Faraday, esto fuera esta parte de aquí, y que el imán está repartido por todas estas partes. Entonces va a haber corriente eléctrica. Imagínense que pudiéramos cargar los aparatos electrónicos a través de corriente eléctrica inalámbrica, si existe, y si hay experimentos. Tengo entendido que en Disneylandia hay un cuarto, le llaman cuarto del futuro, donde todos los aparatos, televisión, internet, celular, no tienen cables, todo funciona a través de la inducción electromagnética. Este es el futuro de los cables y de muchas cosas, ¿sí? Y eso luego todo es costoso. Y aplicaciones del electromagnetismo, pues el primero, los imanes que dicen Italia, Francia, Disneylandia y todos estos. Las bocinas y los micrófonos forman también parte del electromagnetismo, son muy importantes. Más aplicaciones, perdón, los micrófonos, los trenes bala. ¿Por qué los trenes bala? Ustedes saben que estos trenes no tocan la vía, a excepción de cuando están estacionados, creo. ¿Y qué es lo que hacen? Hay una repulsión de cargas, entonces se mantienen flotando, por lo tanto no hay desgaste ni del tren ni de las vías, por lo tanto no hay ruido y por lo tanto pueden ir más rápido al no haber fricción. Entonces estos trenes viajan como a 300 kilómetros por hora. Y también otra parte del electromagnetismo que no quise poner mucho porque son áreas todavía de investigación, en los cuales dicen que las personas, nosotros tenemos hierro en nuestro cuerpo, nos hacen pasar a través de imanes, y que el imán lo que hace es reacomodar el hierro de nuestra sangre y de nuestro organismo con la finalidad de sanar enfermedades y relajación, etcétera. El electromagnetismo todavía se sigue investigando, hay muchas líneas, el electromagnetismo de la Tierra. Entonces hay mucho de qué podemos hablar de estas aplicaciones, ¿sí? Otras de las aplicaciones son los famosos motores eléctricos, ¿sí? ¿Y en qué consiste? No pude ponerles aquí el video, pero les voy a dejar un enlace de cómo funciona un motor eléctrico, pero se los voy a explicar así rápidamente. ¿En qué consiste un motor eléctrico? Se hace pasar corriente eléctrica, ¿sí? Se hace pasar corriente eléctrica, y esto es algo que ya hemos visto. ¿Y qué son estos? Imanes. Entonces, al generar un campo eléctrico, entonces estos imanes, acuérdense, cargas iguales o polos iguales se atraen, perdón, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, al no atraerse, al ser de diferentes polos, este polo se cambia al siguiente, que sí es del mismo, de la misma polaridad, pero al llegar aquí vuelve a cambiar, entonces se pasa de este lado y se vuelve a cambiar, y se pasa de este lado y se vuelve a cambiar. Entonces es un ciclo que, desde luego, es un ciclo, no termina, y comienza a girar, a cambiar y a cambiar y a cambiar, ¿sí? Esto que ven aquí son los imanes de un motor eléctrico. Esto que ven aquí son el famoso cobre que existe.
Yo de pequeño desarmaba estos motores de los juguetes, eran de color azul, morado, rojo, color cobre. Entonces, es por eso que las bombas, las que tienen en su casa eh, con los aljibes, son no son tan el costo no es tanto por en sí por el funcionamiento, sino por la cantidad de cobre que llevan. Entonces es por eso que mucha gente se las roba, por el cobre, aunque no funcionen. Esto lo que hace es induce la electricidad, y el inductor lo que hace pues es ir cambiando de polaridad. Hay un aparato aquí, ¿sí?, que va cambiando la polaridad de los imanes. Entonces al cambiar la polaridad de estos, perdón, estos son imanes, ves cómo comienza a girar. Para que vean que si no me entendieron muy bien, observen lo siguiente, ¿sí? Es como cuando decían que existe la energía infinita. Dicen que los gatos siempre caen de pie y que las tostadas con mantequilla siempre caen del lado de la mantequilla. Entonces dicen que si le amarramos una mantequilla a un gato, por el lado de la mantequilla va a tratar de caer, pero como el gato va a tratar de caer de pie, se va a girar y se va a girar y se va a girar. Y esto va a estar girando, digo, es una analogía, no es algo chistoso, y es algo parecido a esto, ¿sí? Siempre va a estar cambiando de polaridad, entonces esto siempre va a estar girando y girando. Y por lo tanto se produce el movimiento. Un motor eléctrico, ¿qué es? Es un aparato que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Es por eso que enchufas la bomba, y que es lo que se produce un movimiento, que en ese caso es transportar agua. Y los generadores eléctricos es lo contrario a los motores eléctricos, ¿sí? ¿Y en qué consisten? Bueno, aquí con este dibujo se me hizo el más apropiado. Un generador eléctrico, como lo vimos en las centrales eléctricas, en la forma de producir electricidad, es algo muy parecido. Comienza a girar, ¿sí? Y estos es por donde están esta parte de aquí, la bobina o el espiral o el selenoide, ¿sí? Obviamente aquí nada más están dos para que se vea mejor. Y al momento de girar esto muy rápido, cuando comienza a girar, empieza a ver aquí un campo electromagnético. Y cuando hay un campo electromagnético, según Faraday, dice que si hay un campo electromagnético a través de una espiral, se produce corriente eléctrica. Por lo tanto, produce energía eléctrica, ¿sí? Y obviamente esto es un generador, acá impulsado por cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que hace? Producir electricidad. Entonces, como ven, el electromagnetismo es algo muy fácil, muy sencillo, que podemos saber. Y como les digo, existen muchas líneas de investigación. Aquí lo interesante es que Malcolm Faraday descubre la inducción eléctrica, ¿sí?, o los famosos cargadores inalámbricos, tecnología de punta de hace casi 200 años. Entonces ya existía, y solo que ahora pues lo están aplicando. Muchas gracias, espero que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.